codependencia. Y hoy todos vamos a aprender, amén. Si usted se da cuenta, en la invitación está Efesios 1:18, la primera parte. Y la palabra dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Realmente entendemos nosotros esto? Que sabemos cuál es la esperanza que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia para nosotros. ¿Realmente comprendemos esta parte? Muchos podemos estudiar la Biblia, pero a veces no comprender y entender lo que Dios nos está hablando a través de su palabra. Si por un momento hablamos de codependencia, tengo que hablar qué es dependencia, ¿sí? Entonces pensemos qué es la dependencia. Esta palabra indica que se depende o confía en otra persona o cosa para el apoyo o subsistencia personal. A menudo la dependencia es una adicción a las personas, dependencia, objetos a ciertos comportamientos que representan el deseo de cubrir nuestras necesidades emocionales. ¿Es posible depender de qué? De personas, de cosas, que a veces nos pasa, ¿verdad? O de comportamientos. Pero el problema es cuando no dependemos de Dios. Nosotros fuimos diseñados por naturaleza a depender plenamente ¿de quién? De Dios. Nosotros necesitamos de Él. Pero yo analizo y ahí digo a veces, ¿qué es su amor y su misericordia tan grande a nuestra vida? Que dice que Él nos sedujo y nos atrajo hacia Él con lazos de amor. Y yo soy quien le necesito a Él y Él va y me busca. Dice la palabra que Él dejó las 99 ovejas seguras y fue a traer ¿a qué? A una perdida, a una que se había desviado, que se había quedado en el camino, que estaba olvidada, pero que Él la tenía en el corazón. ¿Y qué hizo? Fue a buscarla. Así lo hizo con nosotros. Ha ido a buscarnos y nos atrajo hacia Él, pero mire, con lazos de amor. Dice que Él nos sedujo, o sea, Él nos sedujo, nos atrajo hacia Él en su bondad y en su misericordia. Cuando nosotros dependemos de las personas, la dependencia emocional entonces es tratar de encontrar la identidad propia en otra persona. Ese es el problema, que consiste en esperar que ella llene nuestras necesidades de amor, de significación y de seguridad. Le voy a llevar a un punto. Antes de seguir con la prédica, encontré esta reflexión y se llama identidad. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura ¿qué? Suya, creados ¿en quién? En Cristo Jesús, para buenas obras, eso lo entendemos, las cuales dice Dios preparó de antemano para que anduviésemos ¿dónde? En ellas. Eso dice la palabra. Silvia, tú eres hechura mía, estás criada en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para ti de antemano para que tú andes en ellas. ¿Me entiende? Dios quiere que estemos en Él. En la guerra entre la propia imagen y la imagen de Dios a veces, ¿qué pasa? La imagen de Dios es la persona que Dios designó que fueras desde el vientre de tu madre. Dios te diseñó para un propósito de Él. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Él no tiene, como yo le digo, plan A y plan B. Él tiene un plan y se cumple. Él no se equivoca. Cuando Dios sopló vida en el vientre de nuestra madre, dijo, vas a nacer para mi propósito. Yo te voy a llenar de mí, pero debes caminar en mi propósito. La misma palabra me dice en Jeremías 29:11, lo conocemos. Yo sé los pensamientos que tengo con respecto de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para que en mí usted tenga ¿qué? Un futuro y una esperanza. Pero Él tiene un propósito y ese no cambia.
La imagen de Dios es la persona que Dios designó que fueras desde el vientre de tu madre. Una persona con dones específicos, con propósito y llamado. Tú tienes una identidad en Cristo. Fuiste creado para buenas obras, dice la palabra. ¿Creado en quién? En Cristo Jesús, para andar en buenas obras, las cuales, dice la palabra, Dios preparó de antemano para que andes en ellas. O sea que Dios no quiere que el hombre se desvíe, ni la mujer. Dios quiere que caminen en su plan y en su propósito. Dios nos dio una identidad desde el momento en que fuimos, ¿qué? Concebidos en el vientre de nuestra madre. ¿Y quién sopló vida? ¿Fue acaso porque se unió el hombre a la mujer? No, fue Dios. Dios, el salmista cuando escribió dice: tus ojos contemplaron mi embrión. Fue Dios. No por deseo el carnal del hombre y la mujer, ¿verdad? Sino, o el deseo apasionado, sino porque estabas en el corazón del Señor para que tú nacieras, para su propósito. Tienes dones específicos, propósito y llamado en el Señor. La autoimagen es la persona que tú percibes que eres basado en las influencias de tu ambiente, de tu cultura y a veces de tu propia identidad. Porque tomas la identidad no de la cual Dios te dio, sino lo que hace el ambiente en ti o la misma cultura o la manera de crianza desde casa. Porque muchas mujeres batallan con su identidad. Muchas mujeres batallan con su identidad. Tú no eres simplemente alguien que cocine la casa, atienda al marido, planche la ropa, sirva esto, otro. No, el Señor te llamó para su propósito. Tú eres una mujer guerrera, valiente, esforzada. Estás en las manos del Señor. Dios te levantó. Te levantó en su bondad y su misericordia. Tú rodeas a tu marido con oración y a tus hijos con oración. Dios te hizo una mujer guerrera y valiente. Mire, Jonathan me molesta mucho, mi hermano Jonathan, porque vieron que él es un hombrón, ¿verdad? Pero yo le digo, yo soy mujer, pero soy stronger. Yo digo, soy fuerte. A veces duele ustedes, porque uno vive situaciones difíciles. Y a veces cosas que vive uno tan cercano de la gente que uno ama. ¿Verdad, mami? Que no estoy mintiendo con esto. Mire, duele lo profundo del corazón. Y lo peor es cuando te acusan de algo que tú no eres o no eres de esa manera. Pero yo le digo algo, duele, pero Dios me dice, tú dependes de mí. No de lo que hablen, digan o piensen de ti. Tú dependes de mí. Yo te formé desde el vientre y te guardé. O sea, Dios me escogió. Y yo tengo que fundamentarme en su palabra y creer que aunque los demás me rechacen, soy amada por el Rey de Reyes, ¿me entiende? Que aunque los demás no me amen, no me quieran, aún me hagan a un lado, yo dependo de Él, ¿me entiende? No dependo de las personas, dependo plenamente de Él. O sea que mi dependencia debe ser totalmente ¿de quién? De Dios, de Cristo Jesús, del Espíritu Santo que me ha llenado de su amor y su misericordia. La autoimagen es la persona que tú percibes que eres basada en las influencias de tu ambiente, tu educación, tu cultura y tomas de tu propia identidad. ¿Por qué muchas mujeres batallan con su identidad? Sin una fuerte imagen de Dios en la cual tú te puedas apoyar, una mujer llega a estar entrampada en comportamientos negativos. Comportamientos rebeldes a veces. No antes si Dios en el mundo éramos rebeldes. Mire, yo le he dicho, yo tuve que encontrar, de verdad, perdón que insista, el significado de mi nombre. Silvia protegida y Carmen dulce canción. Pero ¿sabe qué era Silvia para el mundo? Salvaje, natural de la selva. ¿Y qué era Carmen? De la Virgen del Carmen. Eso era en el mundo. Y claro, mi mami lo puede decir que me vio crecer. Yo era una salvaje y cuando crecí fue peor la cosa. Pero en la misericordia del Señor, Dios me alcanzó. Yo era alguien de comportamiento rebelde. Una mujer rebelde expresa enojo y frustración a través de la bulimia. Escuche,
de la anorexia, de drogas, de abuso de alcohol. Y lamentablemente, mire, yo viví esto de la bulimia. Yo lo viví. Por eso usted no entiende por qué tengo mi sobrepeso. Claro que me tengo que cuidar. Pero mire, a mí Dios me enseñó, tú dependes de mí. Tienes que cambiar esa vivencia, esa manera de vivir. Tú no necesitas ser aprobado o que le agrades a los demás. Tú necesitas ser aprobada por mí, no por lo que los demás piensen de ti. Tú necesitas ser aprobada a través de mi amor y de mi misericordia. Y Dios en su bondad me alcanzó. Y la salvaje Silvia, natural de la selva, cambió. ¿Me entiende? Pasé a ser protegida. Por eso yo digo, cuando quieren hacer algo a uno, pero eso sí, que tú no hagas nada, Silvia. Que Dios haga todo. ¿Con quién se van a enfrentar? Con Dios. ¿Me entiende? ¿A quién van? ¿Qué quiere Silvia? ¿La justicia de Dios o la de los hombres? La de Dios. Eso es lo que yo quiero. Es diferente a como yo pienso y vivo. Comportamiento pasivo-agresivo. Es una mujer que nunca toma acción. Hace promesas que no cumple. Es negligente en cosas importantes que deben ser logradas. Presenta excusa para todo. Comportamiento de complacencia excesiva. Esto es peor todavía, mire, esto sí no va conmigo. Es la mujer que hará cualquier cosa por recibir afirmación y aceptación de la persona que ella desea ardientemente. Yo no necesito ser aprobada por las personas. Yo necesito la aprobación ¿de quién? De Dios. Solo de Él. Claro, sí necesito el amor de las personas, pero no la aprobación. Y no es porque uno lo diga de una manera ofensiva, pero yo no dependo de las personas. Mi dependencia es plena ¿de quién? De Dios. Yo dependo de Él. Comportamiento con complacencia excesiva. Comportamiento temeroso. Esto es peor todavía, mire. Esta mujer probablemente ha experimentado abuso físico, emocional o sexual, que le impide tomar riesgos en algún área de su vida. Teme hablar por sí misma y por otros. Usted no se puede quedar callado. No porque le esté mandando a ser rebelde, no. Usted tiene que hablar las cosas que no están correctas y enfrentar o confrontar lo que tiene que confrontar con la palabra, con amor y misericordia, claro. El enemigo de nuestra alma trata de dañar nuestra identidad. La palabra dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero lo sabemos, pero no lo vivimos. ¿Me entiende? ¿De qué sirve conocer tanto la palabra y no creer y confiar en que Dios va a hacer en nosotros? Usted tiene que depender plenamente ¿de quién? De Dios. Necesitamos entonces profundizar en la palabra de Dios para describir las maravillas del Señor, que Él envió a su Hijo. Fuimos llamados con una esperanza, ¿me entiende? O sea, nosotros no fuimos llamados por cualquier persona. Fuimos llamados por el Dios eterno, el Dios que crió los cielos y la tierra, el Dios que hizo todo para que disfrutáramos de ello. Y fuimos llamados por Él, que nos ha llenado de bendición, de amor, de misericordia, que sopló vida en el vientre de nuestra madre. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Príncipe de Paz, el admirable consejero. Por Él fuimos llamados. Por Jehová Dios de los ejércitos de Israel, que es tu Padre y es mi Padre. No fuimos llamados por una persona, sino por Él. Necesitamos profundizar entonces en la palabra de Dios para descubrir las maravillas de cómo envió a su Hijo amado, a reconocer su voz y las acciones también del enemigo. Construye entonces ¿qué? Dependencia total de Dios. Deje de correr. Cierra el internet, suelte el WhatsApp, suelte el Facebook y el Twitter. Todos sabemos manejarlo, porque ahora hasta las viejitas, miren, pilas, usan los celulares, de verdad es admirable.
Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Eso lo entrampa a uno en un montón de cosas. Y de verdad sí, con respeto, no es por ofender a nadie, pero a mí me da gusto ver a las mujeres mayores usando su celular así. Y la manera de comunicarse tan rápido, usémonos como comunicador, pero no perdamos el tiempo con eso. ¿Me entiende? Sino que escudriñemos la palabra. Para poder saber de Él, ¿qué tengo que hacer? Leer la palabra, ¿sí? Depender plenamente de Él. Escuche a Dios y atiéndalo a Él. Va a encontrar muchas de esas batallas con su identidad personal. ¿Por qué? Porque el enemigo lo quiere destruir, ¿sí? Serán aclaradas a través de la palabra y tendrás la guía del Espíritu Santo para sanar heridas del pasado que han dañado tu identidad. Una mujer que depende plenamente de Dios va a descubrir su verdadera identidad en Él. Pero tienes que depender ¿de quién? De Dios. Continuemos entonces con la otra parte. A veces podemos depender de personas, que es la dependencia emocional en tratar de encontrar la identidad propia en otra persona, y consiste en esperar que ella llene nuestras necesidades de amor, significado y seguridad. Podemos depender de cosas, como es la adicción a las drogas, al alcohol, al tabaco, la pornografía, la comida, aún a las posesiones. Las posesiones es todo lo que tenga riqueza, y a veces, como decimos, esto que me trae buena suerte, ¿verdad? Como un talismán, y dependemos de que eso nos dé buena suerte para caminar. Esas son dependencias, realmente codependencias. Pero sigamos, solamente que este no es un ser vivo, ¿verdad? El ser humano sí es vivo, pero una piedrecita no es vivo. El problema es realmente que a veces las cosas pequeñas las volvemos como talismán personal, y Pablo dice, no es en sí el ídolo, sino lo que está detrás de ¿quién? Del ídolo. ¿Y qué hay detrás del ídolo? Un demonio, ¿me entiende? Esa es la realidad. Nosotros volvemos a veces objetos como que santos para nosotros, y decimos, es que esto siempre me da buena suerte. O el pelito del novio, ¿verdad? Guardado en la cartera. O la fotita que siempre, perdone que le diga, pero pasa. La gente a veces se toma las cosas así materiales como que si fueran sus talismanes personales, y como que eso les da fortaleza, los protege. Mentira del diablo. Perdone, descubramos delante de Dios la verdad y hablemos lo que es de Dios. Todas esas son babosadas. Perdóneme, la realidad es que yo dependo de Dios, y el único que me puede llevar por buen camino es Él. Él me va a guiar, dice, por el camino por el cual yo debo de andar. Él no me va a desviar, al contrario, Él me va a poner en el camino perfecto, donde quiere que yo ande, no donde yo quiero, ¿verdad? En Proverbios capítulo 3 dice que antes de hacer cualquier cosa, ¿qué le pide a uno? No te apoyes, dice, en tu propia prudencia. Reconoce a Jehová en todos tus caminos, y Él ¿qué? Enderezará, dice, tus veredas. ¿Quién lo va a hacer? Él, porque yo dependo de Él. No dependo de la buena suerte, ¿verdad? Ni a dónde tire la moneda y si me sale cara o cruz. Yo dependo de su palabra, dependo de su bondad y su misericordia. Yo dependo de la palabra viva y eficaz. Dependo del Dios que permanece para siempre. El mismo Cristo que digo, escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio con respecto de mí. Y declara la palabra, pasará el cielo y la tierra, mas mi palabra no pasará, sino permanecerá para siempre. ¿Me entiendes? Su palabra de vida. Yo dependo de Él. A veces también dependemos de comportamientos. ¿Como cuáles? Pensemos un momento en comportamientos. ¿Como cuáles cree? Las adicciones al sexo, las adicciones a las apuestas, las adicciones a gastar en exceso, el perfeccionismo personal, la adicción al trabajo, a los estallidos también violentos de cólera. Ay, toda la gente pelea conmigo.
¿Cómo eres tú? ¿Cómo te comportas? ¿Qué es lo que atraes? Miren, el mundo dicen, hay quienes tienen buena vibra y otros dicen mala vibra. La realidad es, hay quienes tienen en el corazón a Dios y hay quienes viven conforme a las cosas del mundo y el diablo. Y lo bueno que está en ti se va a manifestar hacia los demás. Lo malo que está en ti se va a manifestar hacia los demás. Entonces nos podemos volver dependientes o codependientes de personas, de cosas y de comportamientos. Fuimos diseñados por Dios para depender de Él. El confiar nuestro propio camino desafía el hecho más básico de la creación del hombre. Dios hizo al hombre dependiente de Él. No que Dios dependa de nosotros, nosotros dependemos de Dios. Yo le necesito a Él. Mire, hay un canto antiguo que dice: yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Yo vivo porque Él vive. Él es vida, Él es libertad. Jesús dijo, yo soy, está en Juan 14, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es vida para nosotros. Porque en Él fueron hechas, dice la palabra, y creadas todas las cosas. Eso está en Colosenses 1, 16 al 17. Colosenses 1, 16 al 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles, dice, e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todas han sido creadas por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él están todas las cosas, y en Él permanecen. ¿Sí? Y en Él todas las cosas, dice, permanecen. Por Él fue creado todo. Por Él fue creado usted y fue creada yo. Todo lo que se ve, dice, visible e invisible, sean tronos o reinos, pero fueron para la gloria de Él. ¿Qué es codependencia entonces? El prefijo co significa con o junto. Es alguien que se asocia con la acción de otro. Alguien que se asocia con la acción de otro. La palabra codependiente se usó por primera vez en los años 70 para describir a los miembros de una familia que convivían con un alcohólico. Oye, en los años 70 para describir a los miembros de una familia que convivía con un alcohólico. El término codependencia se convirtió en el término que describe la conducta, escuche, disfuncional de los miembros de una familia que tratan de adaptarse al comportamiento negativo de un alcohólico. Ese fue un estudio que hicieron. La codependencia es una adicción a las relaciones. Esa es la realidad. ¿Una adicción a qué? A las relaciones. Así como el alcohólico depende del alcohol, el codependiente depende de la relación con el alcohólico. En la actualidad, la palabra codependiente se refiere a cualquier persona que depende de otra al grado de estar controlado o manipulado por esa persona. Y eso no le es de agrado a Dios. Así se lo digo. En muchos casos, una de ellas está esclavizada por un comportamiento negativo. Una persona codependiente vive con muchos miedos y demasiadas frustraciones, y su principal pregunta es qué pasaría con su vida si el otro, a quien le ha otorgado el derecho de determinar su vida, no estuviera más con ella. Por cierto, con el tiempo suele convertirse en adicta a la gente, a las personas. Hay mujeres que necesitan que un hombre que permanezca a su lado, aunque él no les brinde el trato que merecen o abuse de ellas. Ella lo necesita. Siempre que hay un abandono, habrá necesidad de depender de la gente. Usted no fue creada para eso. Mire, yo se lo voy a decir así.
Usted fue creada para el propósito de Dios. Usted no fue criada, mire, está su marido, las que tienen su marido. Puede tener su novio porque puede tener su novio, pero le voy a decir, usted no vive por él ni vive para él, usted vive para Dios. Usted no depende de lo que afirmen ellos, sino que usted depende de lo que afirma Dios. Usted no depende de lo que piensen ellos o digan, sino que usted depende de lo que la palabra de vida dice para usted, lo que su Padre eterno ha declarado para su vida. ¿Usted cree que Dios nos hizo dependientes de esa manera? De decir, dependo de ti. Yo amo a mi esposo y lo respeto, pero yo no dependo de lo que él piense de mí. Yo dependo de lo que Dios dice de mí. Usted depende de lo que Dios ha establecido para usted, de lo que Él ha declarado para usted. Usted no tiene que ser dependiente de nadie en la tierra, sino solo de Dios, ni aún de sus hijos, aunque los ame profundamente. Usted depende del Señor eterno, del que permanece para siempre. Uno le dirán ser supremo, pero yo lo conozco como Señor y Salvador, mi Señor Jesucristo, que es mi Dios, mi Salvador, mi dueño, mi Señor. Él me compró, la palabra me dice que Él me compró con su sangre. No fui comprada, dice, con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino comprada con su sangre preciosa. Hay mujeres que necesitan un hombre. La imagen de la sirenita. Perdón que le diga, ahorita va a ver la imagen de la sirenita aquí. Mire, hay mujeres que necesitan de un hombre, que un hombre permanezca a su lado, aunque él no les brinde el trato que merece. Mire cómo está ahí la sirenita. ¿Quién se está comiendo la sirenita? Gretel, tal vez como tú tienes la imagen ahí porque presté mi celular, puedes usar un micrófono y leer lo que dice la imagen. Disculpa. Dice, la codependencia es tan fuerte que complacemos al grado de permitir que el otro nos consuma la vida y estamos felices creyendo que es amor. ¿De dónde sacaron eso? Mire, yo no sé si a mi papá me mal enseñó o me bien enseñó, pero yo le voy a decir algo. Esto me lo enseñó mi papá. Mi papá me decía, tú eres una mujer virgen y tú vales mucho. Tu dependencia es de Dios. No dependes ni de tu papá ni de tu mamá, porque Él me lo dijo a mí. Mi mamá es testiga de eso. Él me decía, tú no dependes de nosotros, dependes de Dios. Y el que se case un día con vos le tiene que agradecer a Dios porque le está entregando una joya. ¿Me entiende? Eso era lo que mi papá me decía. ¿Me entiende? Me enseñó a valorarme. Claro, yo le puedo decir una cosa. Mi marido es bien especial. Mire, es caballeroso, es atento, tiene sus detalles bonitos, también tiene su carácter, ¿me entiende? Pues yo también tengo mi carácter, ¿verdad? Pero yo lo amo. Pero hay una cosa, nunca me ha querido opacar, ¿me entiende? Él me da la libertad aún en las cosas del Señor, porque hay, perdóneme que se lo hable así tan abiertamente, congregaciones donde la mujer no puede ni compartir. ¿Y quién dijo eso? Pablo lo habló en un tiempo, pero el Pablo lo dijo para esa época, esa generación, lo que estaban viviendo. Pero Dios a mí me dio libertad. Y yo no sé si fue por lo que mi papá sembró en el corazón al final, porque era la palabra de Dios, que él me dijo, tú no dependes del hombre, tú dependes de Dios. Mi dependencia proviene plenamente de Él. Y yo dependo del Señor, de su palabra, de su amor, de su misericordia. No dejes que nadie te consuma la vida. Eso no es amor. Eso no es amor. Mire, eso es esclavitud, cabalmente. Se esclaviza uno al otro. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú tengas esa libertad a la que has sido llamada. La libertad en Él. Cuando el esposo quiere ver fructificar o ver crecer o progresar a la esposa, perdóneme, la va a hacer que estudie. ¿Me entiende? La va a hacer que vaya, aprenda la palabra también. No le va a decir tú a la casa, atender a los hijos, la comida, limpiar. No. ¿Quién dijo que uno es muchacha de la casa? Perdóneme. Yo hago con amor las cosas de mi casa, pero le puedo decir, yo no soy la muchacha de la casa. Si cocino, mire, cada vez que estoy cocinando le digo a Dios, y cuando yo esté en el cielo te voy a cocinar. Si quiere verlo así, yo voy a ser su chef personal.
¿Me entiende? Yo lo digo, viene cuando yo sirvo la comida en la mesa, tanto para mí, para mi esposo, Espero siempre está agradecido con la comida. Pero lo hace uno con amor. Pero no es que uno sea la muchacha de la casa, que conste, porque eso mismo como yo, ¿verdad? Pero analice eso. Usted no debe de codepender de los demás, ni aún de quien a usted ama. Usted debe depender plenamente de Dios. No se deje esclavizar. Por favor, salga a la libertad que Dios le ha llamado. Si el Hijo os libertare, dice la palabra, seréis verdaderamente libres. ¿Me entiende? Claro, esto no es exclusivo del sexo femenino, aclarando, porque también le pasa a los hombres. ¿Sí? Hoy podemos depender de nuestra pareja, mañana tal vez de la palabra de aprobación de un jefe, de lo que decidan nosotros, y delegar así y relegar o rebajar así nuestros gustos y nuestras preferencias, porque hacemos las cosas y las tomamos por gustos y por preferencias de otros, y no debe de ser así. Mire, a mí me gusta el arroz, hago solo 4 onzas de arroz para mí. A mi esposo no le gusta comer arroz todos los días, yo le como arroz todos los días porque me gusta. Pero no puedo obligarlo a él que coma todo el arroz, ¿verdad? Pero yo como mi arroz. No porque él no coma, yo no voy a comer, ¿verdad? ¿Me entiende? Si no, entonces no estoy en la libertad que yo quiero estar o necesito estar, o la libertad que él me llamó. ¿Sí? La persona codependiente le entrega al otro el control de sus emociones y de sus decisiones. Alguien codependiente va a decir, vos me vas a hacer feliz. O dirá, vos vas a llenar mi vacío. Se recuerda llenando vacíos, ¿verdad? Vos vas a llenar mi vacío. Demasiadas expectativas puestas en el otro. La codependencia es una conducta de carácter adictivo, así como no es depender de las drogas, de cualquier vicio, del alcohol, del cigarro, de las pastillas. La codependencia es una adicción, es una toxicidad que se produce en las relaciones interpersonales. La persona codependiente tiene un patrón de conducta y pensamiento que es completamente disfuncional y que produce dolor y angustia en el corazón, realmente en el alma, ¿verdad? Su problema radica en concentrar toda su energía en una sola persona. Usted tiene tanto por qué vivir, tanto para quién vivir. Primero vive para Dios. Si tiene sus hijos, vive para ellos. Vive para su esposo, pero debe entender una cosa: usted no depende de ellos, depende de Dios. Muchas personas han sido abandonadas y fueron criadas por padres que nunca les prestaron atención a lo que necesitaban. Por ejemplo, existen papás ausentes que no asisten a veces a ninguna fiesta del colegio o de la escuela de sus hijos, o aquellos partidos que tal vez estaba esperando el hijo que el papá le acompañara de fútbol, ¿verdad? Para que son sumamente importantes. Madres que no están a nuestro lado cuando nos casamos o cuando nace el primer hijo. Y es así como transcurren momentos en la vida en los que sentimos que no somos reconocidos ni valorados. Pero le quiero decir, cuando usted estaba dando a luz a su bebé, ahí estaba papá Dios con usted. Dios no la dejó, ni la abandonó, ni se olvidó. Su misericordia ha estado con usted, no solo un momento, sino todos los días de su vida. Usted depende de Dios. Entienda esto, usted es el tesoro preciado del Señor. Usted es la joya preciada de Él. Dice que Él la guarda. ¿Dónde? La tiene esculpida aquí, miren, en el hueco. Imagínense cómo somos. En el hueco, dice, en el vacío de su mano, aquí estamos. ¿Quién nos va a quitar de ahí? La palabra dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nada, dice, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo. Nada, ninguna cosa por venir, ni ángeles, ni principados nos podrá separar, dice, del amor de Dios. Nada nos va a separar de su amor. Cuando los seres humanos no somos reconocidos ni validados al llegar a la edad adulta,
Nos convertimos a veces en personas codependientes y sin darnos cuenta nos volvemos adictos a la aprobación de la gente, porque caemos en la trampa de pensar: sin ti no existo. Yo no existo por un hombre, yo existo porque Él vive, porque mi Jesús vive y me dio vida. El precio que Él pagó fue su sangre derramada en la cruz. Usted es tesoro preciado del Señor. Mire, hay unos investigadores, hay una investigación que hicieron. Son nombres raros, pero los vamos a aprender. Los investigadores la denominaron la ley del Pigmalión. Dígalo, la ley del Pigmalión. Como camaleón, acuérdense, pero la ley del Pigmalión. Ley que establece que la expectativa que ponemos en el otro, la otra persona la tiende a realizar. Si esperas del otro un éxito, el éxito es lo que generará. Si sentencias al otro con un resultado confuso, así van a ser los resultados que también va a obtener. En la Universidad de Harvard se investigó a través de un test psicológico que hicieron las respuestas de los alumnos que daban cuando se depositaban en ellos toda la confianza y cuando también se les ignoraba. Uno de los profesores eligió a 2 alumnos y les dijo: ustedes son brillantes y tienen una memoria espectacular. Sin embargo, su coeficiente intelectual era normal. Durante el tiempo se les trató como que si eran personas brillantes. Al terminar la cursada, reiteraron el test a los mismos alumnos. ¿Y qué creen? Se dieron cuenta que el coeficiente intelectual de aquellos jóvenes que habían sido tratados como brillantes había aumentado. Se esperó de ellos que fueran brillantes y así lo hicieron. Como usted crea y espere de los demás, así van a ser los suyos también. Dios le dio esa autoridad, pero usted depende de Dios. ¿Me entiende? No va a decir palabras que maldigan, ¿verdad? O que hagan daño. Va a decir palabras que edifican, palabras que llenan, que restauran, que levantan. El Salmo capítulo 5, versículo 12 dice, Salmo 5:12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Usted está rodeada de favor. Usted está bendecida por Él. En Proverbios capítulo 10, versículo 6 dice, Proverbios 10:6, dice la palabra, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la violencia cubrirá la boca de los impíos. ¿Pero qué dice? Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Salmos 115, versículo 13. Bendeciré a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Tú eres bendecida por Dios. ¿Tú temes a Jehová? Eres bendecida por Él. Y dice la palabra, bendeciré a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. El problema en la actualidad es que muchas personas, especialmente los jóvenes, a veces no se les transmiten las expectativas y no han sido validados o aprobados, ni se ha puesto fe en la capacidad, en el potencial que está dentro de ellos. Gretel, empezá a pasar las imágenes menos la última de las cadenas, que esa va a ser la última. Va a ser la última. Empezá y yo necesito que tú leas lo que dice cada imagen ahí. De una en una, ¿verdad? Esa, mero. Ahí lee. Dice, ignorancia emocional. Pienso que soy responsable de tus sentimientos, tus pensamientos, tus acciones. Eso lo dice la mujer. Sí. El varón dice, pienso que tú eres responsable de mis sentimientos, mis pensamientos y mis acciones. La educación emocional, dice la mujer, pienso que soy yo responsable de mis sentimientos, mis pensamientos y mis acciones.
Y el varón dice: pienso que tú eres responsable de tus sentimientos, tus pensamientos y tus acciones. Okay. La siguiente. ¿Y tú de quién eres?, le pregunta el uno al otro. El otro le dice: pero tengo que ser de alguien. Sí somos de alguien, de Cristo, ¿verdad? No de las personas, sino de Cristo. La siguiente. En la parte de abajo nada más, si querés. Ok. El codependiente no tiene aprecio de sí, no tiene amor a sí mismo, se siente inferior, siente que no es, y por eso que ese vacío existencial, que ese dolor lacerante que le provoca su propia existencia, tiene otro sentido y adquiere valor cuando se relaciona con otro ser infeliz como él, de modo que así entre ambos hacen uno y se forma una relación totalmente tóxica y dependiente. Ok, si quieres paramos ahí. ¿Cuántas me hacían falta ahí? Ya no, ¿verdad? Solo la de las cadenas. Poné la siguiente, ¿qué es? Ahí está. Lee esa. ¿Qué es la codependencia? La codependencia consiste en estar total o casi totalmente centrados en una persona, un lugar o en algo fuera de nosotros mismos. La codependencia se caracteriza por una negación inconsistente de nuestras emociones. La negación es una respuesta humana natural a situaciones a las que no podemos hacer frente o que no podemos permitir sentir. Se origina en la niñez, dentro de un ambiente familiar no sano. Es nuestra forma de protegernos. Es un proceso inconsciente necesario para la supervivencia en determinadas circunstancias. Ok, mire pues, la aprobación que recibimos de las personas que han desarrollado roles de autoridad puede marcarnos positiva o negativamente, que han tenido autoridad sobre nosotros. Cuando somos niños, ¿cuál es el mensaje más fuerte que nosotros necesitamos recibir? ¿Qué cree que necesitamos recibir nosotros? Mensajes de tener ¿qué? Seguridad, ¿sí? Que estamos seguros ¿con quién? Con nuestros padres. Me voy a mover un poquito para acá, vamos a ver si me da acá. Solo a ver si me da acá. Así era, ahí está. Perdón, es que se me descargó un poco. Cuando nosotros somos niños, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es el mensaje que necesitamos recibir? Correcto, eso es seguridad. Tener esa seguridad, ¿verdad? Porque si tenemos el amor de papá y mamá, ¿cómo nos sentimos? Seguros. O aún si solo tuviéramos a mamá o solo tuviéramos a papá, nos sentimos ¿cómo? Seguros. O a alguien que nos haya tomado en adopción o que haya cuidado de nosotros, sea tío, tía, que cuide de nosotros, que están con autoridad, necesitamos sentirnos ¿cómo? Seguros. Pero el problema es cuando eso no se da. Cuando somos niños, el mensaje más fuerte que necesitamos recibir es que nuestros padres están con nosotros y que nos aman, es un punto. Que también nos dan seguridad y protección. Cuando somos adolescentes, el mensaje que requerimos es diferente. No es que necesitamos amor, claro, va acompañado de amor, aclarándolo. Porque esta es una etapa de la confianza y se hace indispensable y necesitamos escuchar de nuestros padres: yo creo en ti. Que ellos nos aprueben, no que nos reprueben, que nos aprueben. El adolescente entonces comienza a cuestionar la afirmación que se le da de parte de los adultos o la aprobación de los adultos a su vida y quiere comenzar a probar. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Qué hacen normalmente los jóvenes en la actualidad? Prueban. Y quieren probar de todo, hasta las cosas malas. Esa es la realidad. Y aún creyentes cristianos. Sí, y aún creyentes cristianos.
Perdóneme, porque en casa no se les ha aprobado, no se les ha enseñado, no se les ha dado palabras de afirmación, no se les ha brindado el amor y la seguridad que necesitan. Entonces van al mundo y ahí toman las cosas que quieren. Correcto, que ahora son las malas, ¿verdad? Que extorsionan, que asesinan. Hay sicarios que son, ¿qué? Niñitos. Y disparan, matan. Y quitan la vida a veces por un pinche celular, perdóname la excepción. Como que si eso valiera más que la vida de la persona. Pero para ser aceptados dentro de las malas, ¿qué hacen? Tienen que matar a alguien. Entonces el adolescente comienza a cuestionar la afirmación de los adultos y comienza a probar si es cierto cuando usted le dice creo en ti. Necesita de esa prueba y error que luego acompaña a los hombres y mujeres durante toda la vida. El mensaje que nos dan nuestros padres cuando comenzamos a tomar nuestras propias decisiones y a equivocarnos es vital. Puede habilitarnos o capacitarnos, o puede deshabilitarnos o descapacitarnos. Por eso es bien importante cómo usted actúe y se comporte con ellos. No solo en su vida personal, que usted dependa de Dios, sino que también cuando usted dé la palabra a sus hijos, tenga misericordia por ellos. Cuando aprobamos, predisponemos al otro en forma positiva, sí aprobamos. Y cuando el otro confía en nosotros y nos transmite su entusiasmo en nuestro proyecto, esta confianza nos va a habilitar a arriesgarnos. Enséñele usted a un joven a que tenga dependencia de Dios, ¿cómo va a ser? Se va a lanzar con todo, pero con todo lo bueno, ¿verdad? Va a hacer las cosas creyendo y confiando que Dios es quien va a hacer. Y entonces los vamos a ver prosperar. Los vamos a ver como personas exitosas, prosperadas en el espíritu y en el alma. ¿Cómo fue dicho? La palabra dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero ¿cómo son los jóvenes ahora? Dígame. Discúlpeme, a veces mismos creyentes prueban sexo de un lado y de otro porque no tienen la guianza desde casa. Lo primero es la condena, ¿verdad? No use palabras que condenen. Use palabras, mira, si tomas una decisión, estas serán las consecuencias. Pero tienes que aprender a obedecer a Dios. Entonces prueban, ¿verdad? Esa de prueba, a ver cómo me va. Ya no van a probar porque tienen lo que se les explicó. Tienen la palabra, tienen la dirección, tienen el entendimiento. Y al final, en medio de todo esto, si usted le dice, creo en ti, ellos van a confiar en lo que usted le está diciendo. Hay personas que son huérfanas, ¿se ha dado cuenta de eso? Hay muchos huérfanos en la actualidad. Y hoy muchos jovencitos que han crecido sin su papá y su mamá, porque muchos se los quitaron con violencia. Ellas tienen que aprender a tener confianza en sí mismas. Van a tener conductas conforme al nivel de expectativas que ellos posean. Por eso el lugar donde los tengan nos tienen que orientar bien, con principios y con valores. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 19. Primera de Pedro 1, 18 al 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados, como dice, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis ¿de dónde? De vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tú y yo fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, ¿sí? Necesitamos buscar mentores, líderes, amigos, personas que confíen en Dios y que impartan el nivel de expectativa hacia los demás. Usted puede ser un mentor para otro, aunque no sea de su sangre. Usted puede ser el ejemplo para un niño, para un joven, para amar y buscar a Dios. Pero depende de cómo usted viva, de su dependencia total de Dios, que usted cree esta palabra, que usted fue rescatada de su vana manera de vivir. ¿Sí? Todos necesitamos que alguien nos valide o que nos apruebe. Necesitamos un mentor, alguien que nos transmita estímulo, valor, coraje sobre nuestro espíritu y aún sobre nuestras emociones. Le voy a preguntar algo.
¿Qué le hablaría usted a una mamá y a un hijo que sufre violencia dentro de la casa? ¿Cómo le hablaría? ¿Qué le diría? Primero empezamos con la palabra, es que ese desgraciado, ¿verdad? ¿Cierto? A veces nos expresamos de esa manera. ¿Sabe una cosa? Hay que hablarles del amor de Cristo. Y la mujer tendrá que tomar una decisión en el Señor. Dios no nos hizo para que nosotros fuésemos golpeadas por nuestros maridos. No nos diseñó para eso. ¿Y dónde dice en la Biblia que el marido tiene derecho a pegarle a uno? O que la mujer tiene derecho a pegarle al hombre. Porque también puede ser al revés, ¿verdad? ¿Me entiende? No sea codependiente. No piense en lo que el otro dice. Medite en lo que dice la palabra. ¿Qué dice el Señor de su vida, de usted? Dependa de Dios plenamente. Necesitamos que alguien nos valide, un mentor, alguien que nos transmita estímulo, valor, coraje sobre nuestro espíritu, sobre nuestras emociones. Y debemos tener fe en nosotros mismos, que tiene que ser impartida por otro, por aquel que está delante de mí, que me ha anticipado a la carrera, ¿me entiende? Que es más grande, que tiene más experiencia, pero que me va a aconsejar en base a la palabra. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: mas vosotros, primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La confianza en uno mismo no cae del cielo, hay que trabajarla también. Dios ya le dio su valor, pero ¿quién debe trabajar en esto? Yo misma, o yo mí misma, ¿verdad? Ni aparece sola, sino que se forma al oír palabras de aliento. ¿Cuál es la palabra de aliento? La palabra de Dios, que nos da sabiduría, nos da afirmación, nos da estima, nos da estímulo de aprobación y de sentir que realmente somos personas capaces de alcanzar todo lo que nos proponemos. Pero esto no significa convertirnos en personas codependientes, no. Dependemos ¿de qué? De la palabra de Dios. ¿Y dependemos de quién? De Dios, ¿sí? Bueno, ¿qué le sucede a una persona codependiente? Es una persona adicta a la gente, necesita la aprobación de todo el mundo. No busque la aprobación de los demás, busque la aprobación de Dios, ¿sí? Esa sí vale. Lo que los demás piensen o digan no vale. Lo que Dios dice sí. ¿Está bien? El abandono, la desaprobación, el menosprecio forma personas dependientes de aprobación y se aferran a la trampa mental de llegar a pensar esa frase: oiga, sin ti no existo. Yo sí le puedo decir a Dios: sin ti no existo, porque yo dependo de ti. ¿Me entiende? Y entonces le voy a hablar solo esta última parte. La codependencia elabora pensamientos falsos, tales como los otros valen, yo no. ¿De dónde no valemos? ¿Quién nos metió eso en la cabeza y en el corazón? ¿Qué van a pensar si yo hago algo o si yo voy? Tus emociones se mezclan y no haces lo que realmente quieres, sino que los otros sugirieron con sus actitudes. Tú dependes de Dios, de Dios. La codependencia te convierte en una persona insegura y miedosa. Tú dependes de Dios, vas a ser seguro, vas a ser segura en Él. La codependencia te conduce a un autoboicot. Y yo dije, ¿qué es autoboicot? Trampas mentales que te menoscaban, que te hacen menos. Tú vales la sangre de Cristo. La codependencia determina que tus decisiones sean ilusorias y no estén basadas en metas concretas y cuantificables. Si tú pones tus sueños en el Señor y tus metas, todo lo vas a alcanzar en Él, pero recordándote, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. La codependencia determina que tus decisiones sean ilusorias y estén basadas en metas y que no estén basadas en metas concretas y cuantificables. Te mantiene inerte y solo permite permanecer y subsistir. Dios no quiere que tú subsistas, Dios quiere que tú vivas, ¿sí?
Necesitamos de la imaginación para vernos en nuestro futuro. Sí, podemos soñar nuestro futuro, tenemos esperanza en él. Y la codependencia te lleva a detenerte siempre en el mismo conflicto. Si el problema o la dificultad se repite en tu vida una y otra vez, el contratiempo no es el problema, sino el conflicto que tienes con el problema. Un ejemplo, ¿cuál sería? Si eres una persona que normalmente contrae deudas detrás de las otras y no las pagas. El problema no es la deuda, sino la mala administración que tú tienes del dinero. ¿Sí? Hasta que no resuelvas el conflicto que tienes con el dinero, las deudas seguirán afectando tu economía. ¿Me entiendes? O sea, ya depende de quién. De mí, ¿verdad? Bueno, Gretel, tenés el canto. Y poneme la de las cadenas. Miren. Verdaderamente, ¿cómo? Así dice, ¿verdad? La verdad me hará libre. La verdad me hará libre. La verdad me hará libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué significa ponerme en primer lugar? Aceptarme a mí misma, amarme, cuidarme. Como cuando Flor compartió, no sé las que estuvieron, tómate, el del té, tómate, quiérete, ámate, ¿verdad? Cuídate. Correcto. ¿Cuáles son tus sueños, tus proyectos, tus metas? Respetarte a ti misma, resolver primero tus conflictos personales. Ya no codependas de los demás, depende plenamente de Dios. Y este canto, mire, ay, a mí me encanta porque aquí Donald Murga lo puso un domingo. El pastor Donald Murga, que estuvo acá predicando, puso ese canto. Y usted no sabe a mí mi corazón cómo fue tocado. ¿A quién necesitamos en nuestra vida? A Jesús. Él es más que suficiente para nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Jesús. Eres suficiente. Si lo sabe, cántelo. Eres suficiente para mí. No hay nada alrededor. Solo estamos tú y yo. Eres suficiente. Eres suficiente para mí.